vamos a ver los diferentes tipos de textos, jóvenes. No sé si ustedes sepan en qué consiste un texto informativo. ¿Qué idea tienen acerca de un texto informativo? ¿A qué les suena el texto informativo? Díganmelo en el chat, o si gustan activar su micrófono, lo pueden hacer. Pero me gustaría saber, para ustedes, ¿qué es un texto informativo? ¿En qué consiste? ¿Qué han escuchado? ¿O qué han visto en la secundaria? ¿Qué han visto, pues no sé, en cualquier parte de su día a día? Consisten los textos informativos. Me gustaría saberlo, jóvenes. No sé si me quisieran decir en este momento en qué consisten. Ok, ahí, por ejemplo, ya nos estaban comentando en qué consisten. Un texto que brinda cualquier tipo de información sobre un tema. Ok, o sea, obviamente como su nombre lo dice, son textos informativos, ¿estamos de acuerdo? No hay, o sea, informa algo. Ahora, ¿qué pueden informar? Pues pueden informar diferentes cosas. Pueden informar de una noticia, pueden informar sobre alguna situación que se está generando político a nivel social, a nivel económico, etcétera, etcétera. O sea, no solamente se trata de informar sobre un tema en general, sino estos textos informativos lo que buscan es darte la información, proporcionártela y que tú seas capaz de sacar un conocimiento, de concluir algo sobre el tema, ¿no? Concluir sobre ese tema, necesidad de que alguien te diga cómo pensar o cómo razonar esa información que se está dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy leyendo que Tistia dice, a conocer un tema de interés a todo tipo de público. Muy bien, muy bien, muy bien. Luego dice Daniela, es como el texto de las noticias cuando están dando información. Efectivamente, va por ahí la situación, Daniela, va por ahí la situación, Tistia. Y bueno, vamos a ver entonces en qué consiste esa situación. Nada más permíteme un momento. ¿Cayó algo? Ay. Ya está, ahora sí. Ahora sí. Ahí está, no sé si ya me escuchen, espero que ya me escuchen. Y sí, vamos a pasar de lleno al tema. Y aquí está el tema. Vamos a empezar con el tema número 1 o el tema de textos informativos. Primero, ¿cuál es el propósito de los textos informativos? Eso fue lo que les preguntaba. Los textos informativos son textos que se escriben con el ánimo de informar, así como lo comentaba Daniela, sobre algún tema en particular en forma objetiva y verídica. El autor solo plasma el hecho con el único propósito de transmitir información al lector sin verter en esta opinión, fíjense bien, aquí lo importante, opinión, punto de vista o apreciación alguna. Se debe en todo momento la objetividad del autor. Y fíjense aquí lo importante de esto. Antes de que yo pueda hablar sobre un texto informativo, sobre que al obtener objetividad tendría que explicar en qué consiste un texto objetivo y en qué consiste un texto subjetivo. Y la pregunta sería, ¿existe la objetividad? Porque finalmente somos humanos y de todo lo que nosotros decimos, inclusive el lenguaje, parte algo que llamamos subjetividad, es decir, un punto de vista, algo que nace de nosotros, finalmente va a tener una tesitura, va a tener un color, va a tener una forma, va a tener una orientación. ¿Por qué? Porque lo está escribiendo un humano. Entonces, ¿hasta qué punto realmente las cosas son objetivas? Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver primero qué es un texto objetivo. Aquí nos dice que son aquellos cuyos recursos gramaticales y estilísticos apuntan a conservar un punto de vista comprobable, fáctico, que excluya cualquier tipo de opinión personal, visión interior o reflexión íntima, ¿ok? Esto es, que esté desprovisto de subjetividad. Por ejemplo, un texto científico. ¿Qué pasa con los textos científicos? Los textos científicos lo que arrojan son hechos que se llevaron a cabo en una experimentación, que se llevaron a cabo en la práctica y que partieron obviamente de observación, que partieron de la teoría, que partieron de un planteamiento del problema, para de ahí posteriormente generar una hipótesis y experimentar y lo que salga de esa experimentación se ponga en el texto científico. Si, por ejemplo, alguien está dando la cura contra el cáncer y probó diferentes sustancias
y esa sustancia que estuvieron probando no genera los resultados, no cura el cáncer, pues esos resultados tendrán que publicar un artículo científico. ¿Por qué? Porque entonces es un hecho objetivo. Si el investigador o la persona que se dedica a crear el artículo empieza a decir, no, pues es que sí, pero poquito, entonces ahí empieza la subjetividad, porque no está arrojando los datos duros, los hechos, lo que realmente ocurre en la investigación. Si alguien empieza a poner su opinión, si alguien empieza a decir, no, pues es que sí puede funcionar, probablemente, entonces ya no es un texto objetivo, ¿ok? Cuando ya vierte su opinión, cuando ya empieza a dar su punto de vista, en ese momento deja de ser objetivo, ¿ok? Y se convierte en lo que sigue, en el texto subjetivo, que como su nombre lo indica, están llenos de una evidente subjetividad. ¿Qué significa eso? Que sus recursos de composición, presencia de una intención o de ciertos rasgos únicos, individuales, personales, opiniones, formas de decir las cosas, rasgos de emocionalidad, etc. Seguramente esto ustedes lo han visto bastante, sobre todo en los noticieros. Se supone que en las noticias no debería de ver rasgos de subjetividad, no debería de haber ninguna subjetividad. Sin embargo, los reporteros, en este caso los conductores de estos programas de noticias, suelen una gran subjetividad y suelen darte su punto de vista. Entonces, ahí está dejando de ser totalmente objetiva la noticia. Cuando alguien pone un punto de vista, cuando alguien empieza a mostrar una cierta intención de sentimentalidad, entonces deja de ser subjetivo el tema. Deja de ser objetivo, perdón. ¿Ok? Entonces espero que se comprenda perfectamente esto de lo que estoy hablando. Comprenda que la subjetividad no debería de tener lugar en los textos informativos. Sin embargo, es lo que más se da. Suele darse cuando ustedes ven cualquier noticiero, cualquier conductor, siempre va a dar un punto de vista o va a tener, inclusive en lo mismo que leen, una cierta tendencia, ya sea política, ya sea social, ya sea moral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto no debería de ocurrir, por lo menos en los textos informativos. Ahora, rasgos de un texto objetivo son los rasgos. Para poder tener objetividad, deberá de contemplarse lo siguiente: enumeraciones, ¿ok? Deberá de contemplarse enumeraciones. Voy a pedir a Tistia que desactives tu micrófono, por favor, Tistia. Muchas gracias. Creo que lo tienes activado. Ahí está. Gracias. ¿Qué debe de tener un texto objetivo? Debe de tener enumeraciones, pues a los datos, a las cifras, a los porcentajes. Cuando un texto tiene tabla, tiene gráficas, tiene datos duros, ¿sale? Entonces vamos empezando a darnos cuenta de que, ok, se trata de un texto objetivo porque hasta me muestra comparaciones, me muestra cosas que yo puedo identificar, que puedo analizar sin necesidad de que alguien me las explique. Esa es un primer rasgo. El siguiente rasgo sería un adjetivo no valorativo, como cuáles, explicativos y demostrativos. Es decir, estos adjetivos no deberán de decir, es que fue muy impresionante la explosión que ocurrió en el cerro de del Chiquihuite, ¿no? No sé, por ejemplo. O el asaltante era demasiado, el presunto culpable se consideraría como un potencial abuso sexual, ¿no? Entonces, si estás hablando de que simplemente estás dando la nota, es un presunto culpable o alguien que está en presunción de inocencia, entonces no deberías de decir que esa persona ya es un abusador, ¿sí me entienden? Entonces ahí estamos utilizando adjetivos valorativos, o sea, le estamos dando un valor a esa persona que es una presunción de inocencia. Cuando hacemos eso, pierde totalmente la objetividad. Entonces los adjetivos que deben de utilizar deben de ser no valorativos, es decir, que solamente expliquen o demuestren el hecho que se está dando, que está suscitándose en ese momento. También debe de tener verbos en tercera persona, ¿ok? En impersonal o en primera del plural, ¿ok? Debemos de evitar el señalamiento. El señalamiento es tú
tú, político, eres esto y esto. No, el conductor, el político, el presidente, el diputado, la diputada, la senadora, no, tú político, te estoy hablando a ti, eso pierde efectividad. Por otra parte, la mayoría de las oraciones aparecen en modo indicativo, que es lo que les acabo de mencionar. Por lo general se emplean oraciones breves y poca subordinación. Del léxico específico, técnico o especializado y un tono expositivo sin opiniones o reflexiones. Lo que les comentaba, debemos de evitar las opiniones, los puntos de vista o las reflexiones. Muy bien, perfecto. Entonces, espero que de esta manera, pues ustedes comprendan el propósito de textos informativos. Muy bien, vamos a ver ahora. Vamos al siguiente. Bueno, aquí ya se volvió a regresar, no sé por qué. Bueno, vamos a... Ok. Nos quedamos en rasgos de un texto subjetivo. Fíjense bien, rasgos de un texto subjetivo a diferencia de los rasgos de un texto objetivo. Estos tienen metáforas y otras figuras literarias. O sea, empiezan a hablar en forma de historias, en forma de cuentos, en forma a manera de una explicación, omitiendo los hechos fácticos, ¿ok? Es decir, perdón, las cuestiones fácticas, es decir, los hechos, ¿ok? Adjetivos valorados de fuerte carga personal, verbos en primera persona del singular, ¿vale? Aparecen del yo. Se utilizan los distintos modos del verbo indicativo, subjuntivo, oraciones largas con subordinación, dependiendo del uso de diminutivos, giros orales o referencias afectivas, tono argumentativo con reflexiones y opiniones. En ese momento ya el texto es totalmente su. Y fíjense bien, yo les voy a poner aquí un ejemplo de un texto. Les pido, bueno, quien lo estén viendo grabado, estén viendo esta clase grabada, pues léanla, pónganle pausa y la graban. Y de cualquier manera, pues la voy a leer rápidamente. Dice aquí, en el grupo de 18 a 56 años, hubo reacciones locales a la inyección como enrojecimiento, razón y dolor. En cuanto a los síntomas que tuvieron, se encuentran la fiebre, fatiga en un 59% de los casos, cabeza en un 51%, resfriado en un 35.1%, vómitos en un 1.9%, diarrea en un 10.4%, dolor muscular en un 37.3% y dolor en las articulaciones en un 201.9%. El dolor muscular o en las articulaciones se recoge como desnutrición o por empeoramiento en el caso de los que ya lo sufrían. En este grupo, el 45% necesitó medicación para tratar estos efectos adversos, 74.2% informó que padeció alguno de estos. ¿Ok? Fíjense, entonces este es el primer ejemplo. Ahora vamos a ver el siguiente. Las autoridades sanitarias británicas que seguirán investigando, aunque no se sabe si fue algún ingrediente de la vacuna lo que causó las reacciones de los trabajadores. Las personas con un historial de reacción anafiláctica a cualquier vacuna fueron excluidas de los estudios de Pfizer, agregaron los funcionarios de la compañía en la reunión. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cuál de estos dos ejemplos de textos creen que tenga mayor subjetividad? ¿Cuál podría ser más objetivo y cuál podríamos considerar como un texto subjetivo? ¿Cuál elegirían ustedes? Vamos a ver qué son los textos legales. Seguramente algunos de ustedes ya los ubican, ¿ok? Bueno, tenemos textos legales, jóvenes, tenemos diferentes textos legales y son todos aquellos textos que tienen que ver directa o indirectamente con una ley. Muy bien. Definitivamente, si son legales, tienen que ver con una ley. Son textos que explican una ley, jurisprudencia, y que dictan una resolución basada en una ley, que es la sentencia, o que sustenta o explica una ley secundaria, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Estos textos tienen un propósito diferente. Tienen un propósito diferente dependiendo de las características de cada uno. ¿Ok? Puesto que en unos casos un texto legal puede ser usado con el propósito de regular una actividad en particular. Y aquí tenemos los ejemplos, y no los pierdan de vista. Tenemos la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué hace la Ley Federal del Trabajo? Pues describe los derechos y obligaciones
como su nombre lo dice, de los trabajadores y de los empleadores, es decir, de los empleados y de los jefes, ¿ok? Entonces, exactamente. Entonces, los abogados son los que están más relacionados con los textos legales y los contadores con los textos administrativos. Muy bien. Ahora, otro ejemplo de texto legal sería el Código Penal. ¿Qué es el Código Penal? Bueno, ¿para qué sirve? Impone sanciones por violar algún precepto legal. Fíjense bien. Entonces, la ley es la que describe los derechos y obligaciones, más no ejecuta, no impone sanciones. Pero el Código Penal sí lo hace. En este caso, el Código Penal es el que impone sanciones por violar algún precepto legal. ¿Cuál sería el precepto legal? Pues la Ley Federal del Trabajo. Entonces, vamos a pensar que una persona que tenía que trabajar, que no tenía que trabajar en ciertas horas y que se le debe de haber pagado como horas extra, entonces está incurriendo en una falta a la Ley Federal del Trabajo. Pero quien impone sanciones por violar algún precepto legal, pues sería el Código Penal, ¿ok? ¿Vale? Entonces esperemos que esa parte quede clara. Finalmente, todo esto entra en textos legales. Entonces, cualquier cuestión, cualquier ley, cualquier estatuto que esté relacionado con lo legal, pues entraría en esta parte, ¿no? Muy bien, perfecto, vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, vamos a ver qué es un documento legal. No es lo mismo un texto legal que un documento legal. Fíjense bien. La diferencia es que este documento es un documento, el documento legal es un documento público, probatorio, que hace constar de manera fehaciente la identidad de la persona, ¿ok? Entonces, probablemente ya por ahí ya puedan saber más o menos por dónde va el asunto. La personalidad jurídica del individuo ante la sociedad, su nacionalidad y filiación. Entonces, por ejemplo, tenemos al acta de nacimiento, a la credencial de lector, el certificado de estudios, la CURP, el pasaporte, el título, cédula profesional, cartilla militar, licencia de manejo, entre otras muchas. ¿Ok? No es lo mismo un documento legal que un texto legal. En el texto se escriben las leyes, se escriben los estatutos, tiene que hacer toda esta cuestión de cómo se aplica la ley o cómo se va a castigar o cómo se van a ejecutar algunas de las situaciones. En cambio, un documento legal es lo que nos permite constar de manera fehaciente que algo es lo que somos, ¿no? Por ejemplo, en el acta de nacimiento que tenemos un nombre tal, que nacimos en el año tal, la credencial de lector, que tenemos un lugar de domicilio, el CURP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo un documento legal que un texto legal. Muy bien. Ahora, a diferencia de los textos legales y de los documentos legales, también tenemos los textos administrativos, que es como lo había comentado su compañero Víctor, pues tienen que ver más ¿con qué? Con algo que utilizan probablemente los contadores, pero algunas otras personas también, algunas otras profesiones. ¿Qué son los textos administrativos? Son aquellos textos que sirven para establecer relaciones de comunicación entre los diferentes organismos de la administración pública, entre los ciudadanos y la administración o entre instituciones privadas y la administración. Tiene por objeto hacer alguna petición, contestar la misma petición, hacer alguna aclaración, una denuncia, etcétera. En resumen, todos aquellos asuntos que atañen a la administración pública y sus funciones. Por eso les decía, no solamente los contadores, obviamente pues tiene que ver con diferentes áreas que pudieran aplicar o que pudieran hacer uso de estos textos administrativos. Pero nos va a quedar más claro con los ejemplos. Ejemplos de textos administrativos. Cartas de cobro, circulares informativas, estas las utilizan mucho en las escuelas, entre los directores, entre los maestros, etcétera. Contratos, los utilizan todas las empresas, obviamente, para tener a sus empleados bajo un techo legal. Certificados, ¿vale? Certificados pueden ser certificados de defunción, etcétera, etcétera. Currículos, entre otros, ¿ok? Entonces, vean que hay una gran diferencia entre un documento legal y entre un texto legal y un texto administrativo. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, pues no vienen como tal las leyes implícitas en estos textos. Puede venir alguna referencia a la ley, pero no la ley descrita. Entonces, si nosotros queremos saber
cómo, se aplica una ley, tenemos que ir forzosamente a textos legales. ¿Sale? Si en un contrato, por ejemplo, nos dice, no, pues es que bajo la ley federal de tal cosa, eso no significa que sea un texto legal. Un contrato no es un texto legal, simplemente está sentando las bases para que tanto patrón como el empleado pues sepan sus obligaciones y sus derechos en el momento en que se celebra este acuerdo, ¿vale? Este acuerdo de manera formal a través de este contrato, ¿no? Reitero esos ejemplos: cartas de cobro, circulares informativas, contratos, certificados y currículos. Bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente, que vendrían siendo los propósitos de las noticias, reportajes y artículos de opinión. Muy bien. ¿Qué pasa con los propósitos de las noticias, reportajes y artículos de opinión, jóvenes? Aquí es donde viene esta cuestión de la subjetividad. Para transmitir hechos al lector de manera correcta, se debe distinguir de manera acertada, entre un reportaje, una noticia y un artículo de opinión. O sea, es muy distinto, jóvenes, una noticia, un texto en el cual hay objetividad, donde solamente se estén dando los datos, la noticia como tal, y otra cosa es el artículo de opinión, e inclusive el reportaje no debería de tener subjetividad. Sin embargo, ustedes han visto muchos reportajes que sí muestran esta subjetividad, estas opiniones. Entonces, pues vamos a ver cuál es este propósito de estas noticias, reportajes y artículos. Y noticias, artículos y reportajes. Bueno, la noticia es el contenido de una comunicación antes desconocida, ¿ok? O sea, es algo que acontece, que no se tenía conocimiento. Por ejemplo, un fenómeno natural, vamos a pensar en un temblor. Pues tembló y no se sabía cuáles son los daños que había causado ese temblor. Entonces es necesaria esa noticia. O por ejemplo, como el anterior, es que hubo reacciones adversas por la inyección de una vacuna. Si hubo reacciones adversas, pues la noticia sería esa: hubo reacciones adversas. Entonces, este es un texto mediante el cual el autor informa con el menor número de palabras posibles lo fundamental de un hecho o una situación, ¿ok? Se debe poner especial atención a la objetividad del autor, es decir, que el autor no vierte su opinión, personal, solo se limita a plasmar el hecho para hacerlo del conocimiento del lector. Recuerden esta parte, no hay aquí opiniones. El reportaje es un trabajo periodístico, también puede ser cinematográfico, documental, etcétera, etcétera, de carácter obviamente informativo. Es una narración ampliada, exhaustiva y documentada de un suceso. Expone detalladamente descripciones de lugares, sucesos, personas y hechos. En ocasiones se complementa con imágenes a fin de hacer más comprensible el mensaje. Muy bien. Se diferencia directamente de la noticia en que la idea de un reportaje es informar al lector de una manera más compleja. Tal vez la noticia plasme ciertos hechos, cierta información, pero el reportaje ya va a meterse un poco más allá e inclusive el tiempo que se le dedique pueda ser mayor. Por eso es un reportaje. Muy bien. Ok, perfecto. Ahora que el artículo de opinión, a diferencia de los dos anteriores, es un texto dentro del cual obviamente se vierte la opinión, el punto de vista, las características de acuerdo al pensamiento del autor sobre un hecho o una situación. Este escrito carece de objetividad, ¿ok? Y en ocasiones es de carácter informativo, puesto que la finalidad también puede ser también de carácter informativo, puesto que la finalidad no es informar como tal, sino verter esa opinión, hacer del conocimiento del lector la opinión que el propio autor tiene sobre el hecho que escribe, ¿no? Entonces aquí no hay nada de objetividad en un artículo de opinión. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre hechos, opiniones, comentarios y valoraciones? Perdón, me iba a pasar de este lado.
No, sí me va a pasar de este lado y ahorita regreso a uso función de los verbos deber, poder y acá está. ¿Cuál es la diferencia entre hechos, opiniones, comentarios y valoraciones? Esto es muy importante, jóvenes, porque son las expresiones que distinguen la opinión personal. Creo que, en mi opinión, pienso que, de acuerdo con, siguiendo la opinión de y se cree que. ¿Ok? Vamos a ver cuándo hay subjetividad. Estas palabras nos van a dar claridad en cuanto a un texto subjetivo. Comenzaremos por establecer las diferencias entre hechos, opiniones y valoraciones. ¿Qué es un hecho? Es una cosa que sucede, simplemente. Es algo que sucedió, ¿ok? Es una acción ejecutada, un acontecimiento ocurrido, presentado objetivamente, cuya característica principal es que es demostrable, ¿ok? Entonces, por ejemplo, alguien dice, yo voy a hacer una investigación sobre el paso del Tren Maya. Y entonces dice, bueno, empezamos a ver que el piso del tramo 5 del Tren Maya es muy delgado, es roca caliza y se puede desmoronar. Y simplemente lo demuestra. Dice, es que la noticia es que el piso del tramo 5 del Tren Maya puede colapsar, tiene condiciones para colapsar. Ya, hasta ahí esa es la noticia, ¿ok? Ahora, la opinión es un juicio que una persona hace sobre alguien o algo en particular. Entonces puede decir, una persona puede decir, es que el Tren Maya no se debería de construir. O sea, Obrador no debería de seguir construyendo el Tren Maya porque entonces van a ocurrir una serie de cosas y porque no es conveniente porque va a haber un daño al medio ambiente. Entonces, ahí ya se está vertiendo una opinión, a diferencia de lo anterior. En el anterior simplemente se dice, el Tren Maya, el piso por donde va a pasar el Tren Maya se puede desmoronar. ¿Sale? Así de simple. No está dando una opinión, no está tirándole a ningún político, simplemente es un hecho. ¿Ok? Y una valoración es el reconocimiento, estimación o apreciación de alguien o algo. Se utiliza cuando el autor desea hacer un juicio valorativo dentro del desarrollo del texto. ¿Sale? Entonces, ok, ya juntamos el hecho, ya tenemos la opinión y de ahí vamos a valorar, por ejemplo, el político emite una carta informativa donde dice que pues a pesar de las opiniones y de los hechos, pues ellos van a continuar construyendo el Tren Maya. Esa es su valoración, ¿ok? Entonces, en los dos últimos casos, obviamente, todo depende de la subjetividad y de la forma de pensar del autor, de la persona que esté escribiendo estos textos. Pero el hecho no. El hecho es algo tangible, es algo que no debería de dárseles otros matices. Muy bien. Ok, vamos a ver qué más. Por ejemplo, ya no había visto este comentario, dice, toda información debe de ser de una manera objetiva, pero a muchos medios amarillistas les conviene más hacerlos de una manera subjetiva. Efectivamente, la noticia no es noticia si no tiene tintes que atraigan al lector o a la persona que está viendo la noticia, ya sea por internet, ya sea en la tele, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que regularmente las noticias que nosotros vemos en la tele son malas noticias, ¿no? Entonces, al ser malas noticias, al ser noticias que entristecen o que enojan o que resaltan los sentimientos de la persona que está viendo la misma noticia, pues obviamente que van a traer más personas, van a tener rating. Entonces, por eso es que las noticias suelen ser, como dicen en este comentario, como dice Víctor, más amarillistas, ¿sale? Bien. Entonces, pues bueno, esas son las diferencias entre hechos, opiniones y valoraciones. Ahora, las expresiones que distinguen la opinión personal deben ser usadas dentro de los textos de manera clara y adecuada. A continuación, voy a hacer un resumen de ellas. Creo que. ¿Qué significa? Esta expresión se utiliza cuando no se está seguro de la opinión que se va a verter en el texto. ¿Sale? Creo que el Tren Maya va a generar mucha contaminación. No lo sé, pero creo que. Entonces aquí el autor expresa que el autor tiene por cierta dicha opinión. Por ejemplo, cuando no se está seguro de un acontecimiento, creo que no fue penal. Creo que no fue penal. No lo he visto, pero creo que no fue penal.
En mi opinión, esta expresión se utiliza cuando el autor desea introducir un dictamen o juicio sobre algún tema en particular tratado en el texto. Por ejemplo, en la frase, en mi opinión, no merecía ganar el partido. ¿Ok? Pienso que se emplea esta expresión cuando el autor desea introducir al texto una consideración sobre algún tema. Por ejemplo, en el enunciado, pienso que este es un tema controvertido. De acuerdo con, esta expresión se utiliza cuando el autor desea introducir al texto una referencia sobre un particular. O sea, aquí de acuerdo con es como otra expresión. Por ejemplo, es delito de acuerdo con lo establecido en el Código Penal. Siguiendo la opinión de, en este caso la expresión es utilizada para integrar al texto la opinión de otra persona. Por ejemplo, en la frase, siguiendo la opinión del licenciado Marcos Valdés, quien afirma que el Tratado de Libre Comercio es dañino para la economía nacional, podemos afirmar que, ¿sale? Entonces, ahí vean cómo se van utilizando estas expresiones para emitir estas opiniones. Se cree que, y aquí tenemos el ejemplo, se cree que este invierno no hará tanto frío como el anterior, ¿vale? Entonces, en un artículo de opinión, pues obviamente que vamos a ver estas frases, estas expresiones, pero no los podemos ver en un texto científico, no las podemos ver en un texto informativo, no las podemos ver en una noticia o no debería de verse en un reportaje. No debería de verse, porque entonces ya no estamos hablando de un hecho, ya no estamos hablando de la noticia, estamos hablando de qué, de la opinión de alguien más. Muy bien, entonces, bueno, aquí ya acabamos de ver las diferencias entre hechos, opiniones, comentarios y valoraciones. Y ahora sí, voy a regresar de este lado, uso y función de los verbos deber, poder, tener y haber qué, también en este uso de los textos. ¿Para qué sirve? Bueno, el verbo deber implica obligación, ¿ok? Implica la obligación que se tiene a algo por una ley divina, natural o positiva. Se debe utilizar solo cuando específicamente se intente explicar que el personaje está obligado a realizar una acción, ¿ok? Solamente cuando está obligado a realizar una acción, cuando se debe explicar que el personaje está obligado a realizar una acción. El verbo poder describe la facultad o potencia de hacer algo. Se debe utilizar solo para hacer referencia a acciones que se tienen facultad de realizar. Entonces, ahora, el verbo tener puede ser usado dentro de los textos de muchas y muy variadas maneras, como veremos a continuación. Se puede aplicar a poseer algo. Por ejemplo, él tiene los documentos en su poder. ¿Ok? Entonces, él tiene, aquí se está utilizando el verbo tener. ¿Sale? Él tiene. Se aplica como sinónimo de la palabra mantener. Por ejemplo, tiene el arma en la mano derecha. Tiene el arma en la mano derecha. Está poseyendo el arma en la mano derecha. También se puede encontrar en la forma de contener o comprender en sí. Por ejemplo, la biblioteca tiene cerca de 1000 volúmenes. Se encuentra también en guardar una promesa. Cuidaré de ella. Tienes mi palabra. Cuando se desea juzgar o considerar a alguien, qué malo resultó el Señor, lo tenía por bueno. Al referirse a algún espacio de tiempo o lugar determinado. En el primer caso, un ejemplo sería, tengo un día aburrido. En el caso del lugar determinado, un ejemplo sería, tendré mis vacaciones en Londres. Y entonces ahí estamos viendo cómo puede ser usado el verbo tener dentro de los textos en muchas y variadas formas. Muy bien, entonces nada más, este es parte de los temas y subtemas de este tema general número 4. Y ahora vamos a generar un conocimiento, vamos a generar un análisis, ¿no? Vamos a ver cuál es el función e impacto de la publicidad en la sociedad. ¿Sale? Bueno, me voy a pasar aquí porque esto ya lo vimos y me voy a pasar de este lado. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el función e impacto de la publicidad en la sociedad? Pues la publicidad se define como la divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer posibles compradores, espectadores o usuarios.
La función de la publicidad hay que entenderlo muy bien. Es informar las cualidades de algún producto o servicio con el fin de vender el producto del que se habla. ¿Ok? Y tiene como características primordiales brindar información sobre un producto o servicio e intentar persuadir a las personas a las que va dirigida de obtener dicho producto o servicio. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, aquí les va un ejemplo rápido. ¿Qué es lo que nos vende? ¿Qué es lo que se vende o qué se trata de vender en la publicidad de los autos, jóvenes? Me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan sobre la publicidad de los automóviles. ¿Recuerden algún comercial? ¿Recuerden alguna publicidad, alguna información que ustedes hayan visto en las redes sociales, que hayan visto en la tele, que hayan visto en YouTube, en diferentes medios? Y recuerden qué es lo que en realidad venden, cómo persuaden a las personas para comprar un auto, para orillarlas a comprar un auto. ¿Qué es lo que en realidad regularmente vemos en la publicidad de autos? La pregunta es, ¿vemos el tipo, nos ponen qué tipo de motor es el que tiene ese auto? ¿Qué tipo de aceite utiliza? ¿Cuántos años de mantenimiento requiere ese auto? ¿Cuál es la garantía? ¿Qué es lo que en realidad, qué es lo que en realidad es qué es lo que te venden? Muy bien, por ejemplo, aquí ya están poniendo que la estética, ¿no? La estética del auto, ya que el que agrade a la vista hace más probable que se compre. Muy bien, esa sería una cuestión. Muy bien. La marca del auto, los modelos, muy bien. Muy bien, exactamente. Pero fíjense bien, no sé, yo lo veo claramente. Cuando pasan un comercial, regularmente te dicen, te muestran los interiores, ¿no? Mira, son asientos de piel, tiene aire acondicionado, tiene quemacocos. Mira, la pintura se ve súper padrísima. Mira cómo te van a ver en el auto. En realidad no te están vendiendo el auto por sus características, te están vendiendo el auto por la comodidad y por el hecho de que pues tú te vas a ver muy bien en ese auto. Te hacen creer que tú una vez que teniendo ese auto vas a ser feliz. Entonces, aquí se está aplicando un recurso un recurso publicitario. ¿Para qué? Pues para persuadir, ¿sale? Entonces, no necesariamente las funciones, no necesariamente las funciones, no necesariamente las características, no necesariamente la parte de la seguridad, que sería muy importante para tomar la decisión de comprar un carro, ¿no? Que, por ejemplo, tenga frenos ABS, que tenga bolsas de aire, pues tanto delanteras como traseras, que tenga mejores mecanismos de seguridad antirrobos, que tenga un buen rendimiento de kilometraje por litros usados de gasolina. Ese tipo de cosas son las que deberían de tener, pero la publicidad se ha dado cuenta de que eso no vende, no vende. Entonces, ¿qué tienen que utilizar? Pues tienen que utilizar otros recursos que sí les permitan vender un automóvil. Y entonces, como lo menciona, ya sea la marca o el eslogan, el modelo, pues repercute mucho en la decisión de las personas. Pero ya hay una gran competencia. Entonces, al haber una gran competencia, pues no es suficiente con simplemente reconocer la marca, sino que ahora te tienes que decidir por alguno de ellos. Y la diferencia puede estar tal vez en la comodidad, puede estar tal vez en el lujo, puede estar tal vez en el precio, pero muy pocas veces está en la parte que realmente importa, que es el motor, que es la seguridad, que es esta cuestión de pues, que el auto realmente sea eficiente, ¿no? Entonces, por eso es que el impacto que tiene depende, la publicidad depende del alcance. A mayor alcance, mayor impacto. Por ejemplo, el impacto puede llegar desde solo ofrecer un producto hasta crear una reacción en masa y su consiguiente respuesta consumista. ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? Como por ejemplo con los zapatos, donde hay más producción de zapatos al año que de habitantes en el mundo, ¿sale? Entonces, ¿por qué hay más producción de zapatos en un año? O sea, más producción de zapatos por habitante, que en realidad lo que se puede llegar a dar a los mismos habitantes, ¿sale? O sea, es demasiado, es una cantidad inmensa
que obviamente pues provoca un impacto ambiental y digo, no hablemos de las demás cuestiones que tiene esta cuestión. Y lo mismo pasa en cada una de las publicidades, lo que tratan de hacer es persuadir, ¿no? Cada publicidad tiene que tener un análisis social. Sí, puede ser un análisis social, pero en realidad el análisis, pues pienso yo que más bien lo hacen los demás. La publicidad, pues a veces no le interesa tanto esa parte ni social, ni ambiental, ni moral, ni familiar, etcétera, etcétera. Lo que le importa es vender, porque al final, pues es el consumismo, ¿vale? Bien, digo, depende de lo que se venda, ¿verdad? Pero regularmente suele ser así. Ahora, vamos a ver entonces que ahorita en este momento hemos terminado, ok, no social para saber qué poner para que se pueda vender. Ok, muy bien, exacto. Sí, se tiene que saber a quién se está vendiendo, se tienen que saber las características. Pues muy bien, jóvenes. Acabamos de terminar el texto, perdón, los últimos temas de la materia de español, que serían textos informativos, y dentro de ellos, pues todos estos que acabamos de mencionar. Textos informativos, documentos legales y administrativos, textos periodísticos, cuáles son sus funciones, cuáles son sus propósitos y qué tipos de cuestiones pudieran venir en el examen, pues tienen que ver, aquí solamente o regularmente yo he visto en las guías por lo menos solamente una pregunta que tiene que ver con cómo precisamente se persuade al consumidor. Te van a poner un anuncio, te van a poner una publicidad y tú tienes que determinar pues cuál es la forma en la que se está persuadiendo, qué es lo que se está utilizando, o probablemente pues te pregunten sobre algún tipo de texto administrativo, algún texto periodístico, algún texto informativo. Pues muy bien, aquí doy por concluida la clase grabada, pues bueno, espero que les haya gustado, si les sirvió, denle me gusta, compártanla y pues quienes la están viendo en el grupo exclusivo de Facebook, pues pues qué bueno, te agradezco que la hayas visto y échale muchas ganas a tu examen.